¿Qué es un gobierno personal? Un gobierno personal se refiere a un sistema de gobierno donde el poder se concentra en una sola persona, quien ejerce su autoridad de manera directa y personal, sin mediación de instituciones democráticas o republicanas. En la historia del derecho romano este concepto se observa especialmente durante el periodo del Principado y Dominado, donde los emperadores romanos ejercían un control casi absoluto sobre el Estado. Es decir, el gobierno personal, en el contexto del derecho romano, se refiere a la centralización del poder en la figura del emperador, comenzando con Augusto y evolucionando hasta la muerte con Alejandro Severo. Este periodo marcó una transición fundamental desde las instituciones republicanas hacia un modelo automocrático, dejando un legado duradero en la historia del derecho y la estructura política del Imperio Romano. ¿Cuál es el rol de la familia en la sucesión del poder? En la historia del Imperio Romano, la familia desempeñó un papel crucial en la sucesión del poder tanto durante la República tardía como en los periodos del Principado y el Dominado. La familia desempeñó un rol fundamental en la sucesión del poder en Roma, desde las alianzas y el nepotismo en la República tardía hasta las sucesiones dinásticas y adopciones estratégicas en el Imperio. La sucesión familiar, aunque a veces inestable y conflictiva, proporcionó una base para la continuidad del liderazgo y la estabilidad política, influyendo profundamente en la estructura y evolución del poder imperial romano. La sucesión imperial en Roma. Desde el final de la República hasta la muerte de Alejandro Severo, en el siglo III después de Cristo, la adopción, la influencia de las legiones romanas y la violencia marcaron una era de inestabilidad política. Tras la muerte de Augusto, la sucesión imperial se basó en la adopción, no en el linaje biológico. Esta práctica buscaba asegurar la estabilidad y la continuidad del liderazgo, eligiendo al mejor candidato. Las legiones romanas. El poderoso ejército romano jugó un papel crucial en la sucesión imperial. Los levantamientos y los motines de las legiones podían llevar hasta el asesinato de un emperador. La falta de un sistema de sucesión, la ambición desmedida de muchos individuos, conjugó a un periodo de gran instabilidad política. La sucesión de Tiberio como el emperador tras la muerte de Augusto ilustra el sistema de adopción en acción. En este caso demuestra que la sucesión imperial no dependía únicamente de la voluntad del emperador, sino que tenía del desconocimiento y apoyo de las instituciones y fuerzas políticas romanas. Comodo y Pertinax. Tras el asesinato del emperador Comodo en el año 192 después de Cristo, este fue sucedido por Pertinax, quien gobernó 87 días, fue asesinado por la Guardia Pretoriana, demostrando así la inestabilidad política en esa época. La sucesión del poder es la transferencia de autoridad, mecanismo por el cual se pasa el mando de un líder a otro, ya sea por muerte, renuncia, destitución o elección. La estabilidad y continuidad. Su objetivo es asegurar la estabilidad y continuidad del liderazgo dentro de una institución o sociedad. Los métodos variados son métodos de sucesión, la herencia, la elección, la designación o la fuerza. ¿Cuáles son las constituciones imperiales en Roma y su definición? Las constituciones imperiales eran disposiciones de carácter general o particular dictadas por los emperadores romanos con fuerza de ley. Tipos de constituciones imperiales. Los tipos de constituciones imperiales eran edictos, decretos, mandatos, rescriptos. Características de las constituciones imperiales. Eran fuentes de derecho junto con las leyes, las costumbres y la jurisprudencia. Tenían fuerza de ley, es decir, eran vinculantes para todos los ciudadanos. Podían modificar, derogar o crear nuevas normas. Eran emitidas por el emperador en el ejercicio de su poder supremo. Importancia de las constituciones imperiales. Las constituciones imperiales fueron una de las principales fuentes del derecho romano durante el imperio. Contribuyeron a la unificación del derecho en todo el imperio y la modernización del sistema jurídico romano.
También fueron instrumentos importantes para el control del poder imperial por parte de los emperadores. Identificar los tipos de sucesiones en Ecuador y en qué artículo se establece la estructura de la sucesión. En Ecuador existen dos tipos de sucesión. Sucesión testada se produce cuando el causante ha dejado un testamento válido en el que dispone de sus bienes y derechos de manera libre y voluntaria. Sucesión intestada se produce cuando el causante no ha dejado testamento válido o cuando el testamento no dispone de los bienes del causante. En este caso, la ley determina quiénes son los herederos y quiénes corresponden a la herencia. Apertura de la sucesión. La apertura de la sucesión se produce en el momento del fallecimiento del causante. En el artículo 1001 del Código Civil ecuatoriano establece que la sucesión se abre en el lugar del último domicilio del difunto. Consecuencia de la apertura de la sucesión. La apertura de la sucesión tiene como consecuencia la delación, es decir, el llamamiento de los herederos de la herencia. Los herederos tienen la opción de aceptar o repudiar la herencia. Si aceptan la herencia, lo hacen con beneficio de inventario, o si no, lo hacen sin beneficio de inventario. Muchas gracias. ¿Quiénes son los precursores de las escuelas sabinianas? Los precursores de las escuelas sabinianas fueron figuras claves en el desarrollo del derecho romano, cuyas contribuciones sentaron las bases teóricas y metodológicas que definieron esta corriente jurídica. Eneo Domitio, un influyente jurista del siglo III después de Cristo, aunque más asociado a la escuela ulpiana, fue su principal enfoque en la interpretación rigurosa y sistemática de las leyes, donde que un procedente importante para los principios conservadores que caracterizaban a la escuela sabiniana. Gayo Casio fue un contemporáneo de Ulpiano y destacó por su compromiso en la tradición y la interpretación literal de las fuentes jurídicas, promoviendo la coherencia con los principales establecimientos y aplicaciones estrictas de las normativas. Sus contribuciones fueron cruciales para el desarrollo de la doctrina sabiniana. Julio Paulo también se encuentra entre los precursores de las escuelas sabinianas. Como sucesor de Ulpiano, continuó y expandió las ideas conservadoras y rigurosas en la interpretación del derecho romano. ¿Cuáles son las características de las escuelas sabinianas? Las escuelas sabinianas se distinguen por varias características claves que definieron su enfoque y contribuciones al derecho romano, caracterizándose por varios aspectos distintivos, como es conservadurismo jurídico. Preferían mantener la interpretación tradicional y literal de las leyes romanas. El enfoque en la ley, los sabinianos enfatizaban la interpretación literal del texto legal, buscando adherirse estrictamente a lo establecido en la normativa escrita. El pragmatismo y justicia, aunque los conservadores también se preocupaban por la aplicación práctica de esta ley para asegurar la justicia en la sociedad romana y la influencia en el derecho romano, estos contribuyeron significativamente al desarrollo del Corpus Iuris Civilis, una recopilación de las leyes romanas, juristas y doctrinas. Además de Sabino, otros juristas como Julio Paulo continuaron la tradición sabiniana desarrollando tratos y muchos comentarios. Características principales de la escuela proculiana: conservadurismo. La escuela proculiana era conocida por su enfoque conservador de la ley. Interpretación literal. Sostenía que la voluntad del legislador debía determinarse a partir del texto de la ley, sin recurrir a consideraciones externas como la equidad o la justicia. Formalismo. Daban gran importancia a las formalidades legales y a los procedimientos judiciales.
Racionalismo. Buscaban explicar las normas jurídicas a partir de los principios lógicos y racionales. Muy buenas, mi nombre es Brian Daimelo Vivero. Yo le voy a hablar sobre los precursores de la escuela proculeyana. Empecemos con Marcus Leveo, el cual fue en el siglo I el fundador de la escuela proculeyana. Es más conocido por su rigor analítico e independencia de pensamiento. Viene lo que es Marcus Nerva. Él fue alumno de Leveo. Se caracterizaba por su enfoque más riguroso y analítico del derecho. Vendría lo que es, por último, Proculus, de quien toma el nombre de la escuela. Sus escritos y enseñanzas ayudaron a desarrollar y sistematizar el derecho civil romano.